Buen día, mi nombre es Mariana Rodríguez Fernández de Jáuregui, soy maestra en educación basada en competencias y a continuación les haré una breve presentación para el diplomado en ámbitos de orientación de la práctica docente en la nueva escuela mexicana. Uno de los principales propósitos de la nueva escuela mexicana es el compromiso de brindar calidad y excelencia en la enseñanza, mejorando sobre todo aquellos conocimientos, capacidades y habilidades de las áreas como la comunicación, las matemáticas y las ciencias, que son áreas donde se presenta un rezago considerable. Esto de acuerdo con mediciones de diversos instrumentos aplicados tanto en educación básica como en medio superior. Ante este panorama, se pretende continuar trabajando con habilidades socioemocionales, mejorando la vínea entre educación y desarrollo social, pero además mejorando las condiciones de bienestar a la hora de aprender con respecto a la infraestructura educativa. Uno de los objetivos centrales de este diplomado será trabajar con los participantes en torno a los conceptos nucleares de la nueva escuela mexicana, en la que se recalca la importancia de la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, cuyo principal objetivo es promover un aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto escolar de los niños y adolescentes. La estructura de la nueva escuela mexicana integrará a la comunidad, priorizará la atención de poblaciones en desventaja económica o social y garantiza servicios de educación de excelencia para cada nivel, modalidad y subsistema, así como para cada localidad, municipio y entidad, y también se recalcará la relevancia de sus 4 condiciones necesarias que a continuación se describen. 1. Asequibilidad, entendida como la garantía del derecho social a una educación gratuita, obligatoria y con claro respeto a la diversidad. 2. Accesibilidad, que obliga al Estado a facilitar esa educación. 3. Aceptabilidad, que implica establecer criterios de seguridad, calidad y calidez a la educación e implica también al profesorado y sus cualidades. Finalmente, la adaptabilidad, que se refiere a la capacidad de adecuar a la educación al contexto actual. Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades y se vinculan con aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. Las estrategias del aula, por su parte, suponen una gestión pedagógica delineada a partir de un plan de intervención que cada docente debe saber estructurar teórica, técnica y metodológicamente a través de la innovación y planeación didáctica. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo del aprendizaje requiere, como señala Bernard, que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos, derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la educación en la ejecución de las tareas, pero también de una gran sensibilidad y capacidad de inventiva que posibilita la multiplicidad de opciones para resolver de manera inmediata y práctica situaciones áulicas diversas. Finalmente, el ambiente de aprendizaje en el aula siempre debe estar en comunión con el sujeto que aprende y ya no únicamente establecido por el docente, o al menos no de manera vertical. Por otra parte, se buscará trabajar con los participantes en los principios orientadores de la nueva escuela mexicana, en los que se fundamenta la práctica docente cotidiana, que a su vez tienen distintos ámbitos a señalar. A. El diagnóstico del grupo. B. Organización del contenido. C. Selección de las estrategias. Y D. La evaluación. Las dos primeras corresponden al proceso de planeación didáctica, en tanto que la segunda, aparentemente, es un proceso disasociado que tradicionalmente corresponde al final del proceso educativo. Sin embargo, las tendencias en la materia y el enfoque formativo de la evaluación nos señala que es la evaluación parte del proceso y no solo un momento final. Es decir, que la evaluación no solo es del aprendizaje, sino para el aprendizaje. En esta última condición, donde el aprendizaje activo, situado y vinculado reafirma su importancia,
puesto que no se puede seguir enseñando con aprendizajes ajenos a la realidad de los estudiantes, sino que las nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje deben considerar la adecuación de los contenidos hacia un aprendizaje significativo, pero situado, activo y vinculado. Hoy en día, lograr este tipo de aprendizajes implica educar y transformar, es decir, formar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación y la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y bienestar de todos. La nueva escuela mexicana busca emplear el pensamiento crítico gestado a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Asimismo, busca favorecer el aprendizaje permanente y la incorporación de métodos colaborativos e innovadores. Cabe señalar que la importancia de que la nueva escuela mexicana asuma a la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo mexicano, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para desarrollar las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. Será, por lo tanto, de la mayor importancia no solo destacar estos principios, sino ejercitarlos con los participantes mediante evaluaciones, trabajos colaborativos, foros de discusión y otros elementos que servirán a los profesores de referentes prácticos para su día a día en el aula. Existe suficiente literatura para las llamadas estrategias de aprendizaje o técnicas de aprendizaje, pero muy poco para las estrategias de aula. Esto nos lleva a una necesaria introspección, a la práctica cotidiana de los docentes, para caracterizarla, redescubrirla, redefinirla y eventualmente reorientarla ahora en el marco de los principios y orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Pero también de acuerdo con los retos de aprendizaje que se presenten en las aulas, desde conocer las particularidades del grupo, usar las mejores estrategias de acuerdo a tales condiciones, organizar los contenidos, ejecutarlos y evaluarlos para que finalmente se vean reflejadas las preocupaciones más sentidas por los docentes en servicio. La nueva escuela mexicana plantea retos que habrán de modificar sustancialmente las prácticas educativas de los planteles, particularmente las prácticas de los docentes. Por ello, se dará a conocer a los participantes y experimentarán ellos mismos las bases del aprendizaje basado en problemas y proyectos, la gamificación y otras estrategias didácticas para usarlas según las características del tema a revisar, de las particularidades de sus alumnos, pero sobre todo se pondrá especial énfasis en motivar y desafiar a sus alumnos con el fin de que desarrollen su creatividad para que aprendan haciendo y desarrollen habilidades. Lo anterior con la finalidad de alcanzar los conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y valores propios del trayecto escolar donde se encuentran y bajo la premisa de lograr aprendizajes activos, situados y vinculados para las y los estudiantes, así como para alcanzar la premisa de que aprender a aprender es de por vida. Una de las condiciones más importantes para lograr estos objetivos es tener bien claro cómo vamos a planear nuestras asignaturas, cómo vamos a graduar y distribuir los contenidos y las actividades para lograr los aprendizajes esperados que están considerados en el programa de estudios, en el tiempo que tenemos asignado en el ciclo escolar, así como las cosas que debemos propiciar y aquellas que debemos evitar también, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, los recursos y las estrategias didácticas de las que disponemos. Estamos acostumbrados a realizar una enseñanza y evaluaciones primordialmente verticales, es decir, del profesor a los alumnos, pero no ha permeado la conciencia del aprendizaje horizontal entre pares. En este diplomado aplicaremos una técnica de coevaluación a los propios profesores en la que experimentarán el valor del aprendizaje
que proviene de los compañeros de grupo, de manera que tengan los elementos necesarios para aplicar esta técnica con sus propios alumnos. En este sentido, el trabajo colaborativo se vuelve más que un elemento deseado, una condición necesaria, ya que si bien el trabajo de preparación de clase de un profesor que trabaja de manera individual es muy importante, el hecho de compartir, discutir y poner en práctica de manera colegiada buenas prácticas educativas será un ejemplo y un elemento que sin duda aportará excelentes resultados, fortalecerá la coherencia didáctica de un maestro a otro y constituirá una identidad institucional que beneficiará a los estudiantes, pero también a todos los profesores. En este sentido, proponemos en este diplomado, además de revisar elementos clave de la nueva escuela mexicana, ahondar en aspectos tan relevantes como el trabajo colaborativo entre profesores, el aprendizaje activo y las distintas formas de evaluación, los momentos de aplicación de cada una de ellas. Se revisarán también los aspectos básicos de la planificación, secuenciación, distribución de contenidos, así como la utilización de diversas técnicas didácticas, que pueden emplearse en distintos momentos, según las características del grupo, el tipo de contenidos y otros de los muchos factores que recubren el aspecto educativo. Muchas gracias.